Informe 24, con Jania Novel. Quedamos en hablar muy formalmente en la segunda parte de los temas que nos quedaron pendientes sobre la Asamblea General de la ONU en Nueva York, que va cumpliendo 80 años, y la participación del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, que pues volvió a acaparar los reflectores y vaya que generó reacciones dentro y fuera de los Estados Unidos, sobre todo en Europa. Ya analizábamos que parecía que le hablaba únicamente a sus pares, a sus seguidores, a sus votantes, y bueno, se asoma la posibilidad de que quiera de nueva cuenta reelegirse, volverse a candidatear para el siguiente periodo, pero más allá de lo que pretenda hacer, los temas que abordó nos quedaron pendientes. Hablábamos de multilateralismo, no nos dio tiempo de mencionar el cambio climático o la migración que tanto nos afecta. Así que volvimos a emplazar, y no a huelga, a nuestra querida amiga internacionalista Aribel Contreras para darle la segunda parte a esa conversación que quedó pendiente, y la saludo con muchísimo gusto. Aribel, muy buena tarde. Gracias de nueva cuenta por esta comunicación. Al contrario, mi querida Jania, agradecida yo siempre en esta tarde ahora para poder conversar pues de tantas aristas, tantas implicaciones y tantas consecuencias a nivel internacional, y qué mejor que hacerlo aquí en tu espacio. Muchas gracias. El cambio climático lo calificó como la mayor estafa de la historia. ¿Cómo impacta esto en la lucha global contra la crisis climática y en la cooperación internacional? Pues mira, de entrada alimenta a los grandes negacionistas sobre el cambio climático, alimenta esta postura de que el cambio climático no existe, de que al final no debe de haber fondos públicos para apostarle a una Agenda 2030, impacta de que lo haya dicho en el seno de las Naciones Unidas, donde han surgido desde hace décadas atrás mecanismos, foros, conferencias a nivel internacional para apostarle a la biodiversidad, al medio ambiente, a cuidar el agua, a tantos temas que están alrededor de lo que conocemos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, de entrada, no es un chascarrillo, no es una burla, es un tema muy serio, que es en las Naciones Unidas donde justamente se ha puesto el epicentro. Y también, por supuesto, impacta en esta manera en la que se quiere continuar accionando el Acuerdo de París y tantos otros instrumentos jurídicos donde una gran cantidad de países de los 193 miembros de las Naciones Unidas han firmado y le han apostado, principalmente la Unión Europea, con recursos financieros para poder implementar medidas en todas las regiones. Entonces, esto es también, me parece, bajar el telón para justificar el por qué Estados Unidos, bajo la presidencia de Trump 2.0, ha decidido cerrar la llave hacia esos proyectos, ha decidido eliminar esta agencia de cooperación internacional que conocíamos como el USAID, y es una forma de seguir construyendo su propia narrativa de ideología política, al argumentar que el cambio climático no es un problema global, que es algo que a alguien se le ocurrió inventarse, sobre todo enfocándose hacia los demócratas, porque no olvidemos que el ex vicepresidente Al Gore fue uno de los personajes de Estados Unidos que vino construyendo este tema. Y es también pues para hablarle a su base electoral, como diciéndoles: aquí en las Naciones Unidas vengo a decirles en su cara que esto no existe, esto es una falsedad, y que yo, presidente de Estados Unidos, lo digo frente a todos los líderes, que eso no es importante. Vaya que pues desestima este tema, y que sí es importante. Digo, le habían dado 15 minutos para hablar, y estaba cumpliendo 80 años esta Asamblea de la ONU. Ya hemos platicado que sí merecería que se actualice, que se modernice, que redefina, que se hablen de las nuevas fronteras, las delimitaciones nuevas y las que se han perdido. Pero en lugar de esos 15 minutos, me parece que pues que se extralimitó como si fuera el día de su Estado de la Unión. ¿No? El día de su Estado de la Unión, en donde da todo el informe de lo que ha hecho y hasta lleva invitados. Creo que, no lo sé, no quiero que me quiten la visa, pero me parece que se extralimitó. Y hablando de los temas que
que enfatizó. Uno fue el de la migración, ¿no? El de cerrar fronteras, acusó a la ONU de financiar las olas migratorias. ¿Qué repercusiones puede tener este discurso en la narrativa y en las políticas migratorias de otros países, Aribel? Qué atinada eres, Tania, al plantear este tema, porque la migración es un fenómeno a nivel internacional que se ha venido agudizando conforme pasan los años, pero derivado a que Estados Unidos es el principal país receptor de migrantes, pues es que se ha convertido desde el año 2016 en uno de los ejes de su campaña política y después durante su primero y ahora en su segundo mandato. Decir que las Naciones Unidas se ha construido prácticamente, no lo dijo literalmente, pero como se hubiera dicho, en la principal red del crimen organizado de los migrantes, pues obvio es una posición muy fuerte, porque las Naciones Unidas tienen un organismo especializado que se llama Organización Internacional para las Migraciones, que su sede está en Ginebra, Suiza, y funciona gracias a los recursos y al presupuesto global, pero también a ciertas donaciones, pues de entrada por parte de los países, pero también de particulares, de instituciones, que lo que le apuestan es no solamente a intentar descubrir o entender las causas, sino abordar las consecuencias y verlo desde un ámbito multidimensional. Entonces, esta narrativa que Trump ha venido construyendo desde hace ya prácticamente 10 años, se ha convertido en una base sólida para lo que es ahora su proyecto MAGA, sí, que además el Partido Republicano lo ha adoptado en cerrar fronteras, no migrantes, son ilegales, son de lo peor, son criminales. Y entonces, claro que hay un encanto y hay una base romántica dirigida hacia la base electoral de Estados Unidos, que esto no solamente les checa, sino que además los enamora y entonces atrapa esta atención, porque no nada más esto se convierte en algo atractivo para Estados Unidos, sino ya hemos visto cómo esto también ha sido utilizado o bien replicado en otros países como en Europa, de decir no a los extranjeros, no a los migrantes, no a la irregularización en la parte migratoria y sí a una política migratoria rígida, dura, estricta para justificar las redadas, la manera en que se ha sembrado ya un terror en todos los migrantes ilegales que viven en Estados Unidos. Entonces, sin duda, ha sido temas potentes que hemos venido viendo cómo busca obtener un eco a lo largo no solo de esta semana en las Naciones Unidas, sino que posterga estas palabras hacia el futuro. Exactamente, este proyecto del que él habla para cerrar fronteras para América, para los americanos, e incluso cuestiona que en Europa tengan estas políticas de puertas abiertas y critica lo que está ocurriendo en Europa. Incluso les dice que se van a ir al infierno por lo que se está viviendo en Europa, ¿no? Estos enriquecedores culturales que, si bien tienen la política de puertas abiertas, pues han venido a deteriorar muchos de los países en donde no respetan la cultura, no respetan las reglas, no respetan las normas, y en muchos de los casos se ha visto que cuando no encuentran la forma de subsistir, de trabajar, pues se convierten en delincuentes. Me parece que son dos caras de la moneda. Una es proteger a sus ciudadanos y la otra, pues, es cerrarles el paso completamente. Hay organismos como Amnistía Internacional que condenan ese discurso, el de Donald Trump, y líderes políticos internacionales que ya respondieron con severas críticas. ¿Tú crees que estas reacciones erosionan la influencia de Estados Unidos o, por el contrario, refuerzan la imagen de Trump que busca proyectar? Bueno, lo refuerza hacia quienes le apuestan a esta parte de que el tema de la migración es culpa de los demás y que ellos son víctimas de los migrantes. Entonces, empezamos a visualizar que ya los motores están calentándose para las próximas elecciones intermedias en Estados Unidos en noviembre de 2026, donde el tema de la migración estará presente, porque con Donald Trump nos quedó muy claro que es un pilar para la seguridad nacional. Ya no es un tema más en la agenda doméstica, sino que es un pilar en la relación de Estados Unidos con México, Estados Unidos con Canadá, Estados Unidos frente al resto del mundo,
quitándoles las visas, ampliando los requisitos, aumentando ahora estas garantías de $100,000 para visas especiales de negocios y de inversionistas. Entonces, estamos viendo que el tema migración ya no es una arista de ser analizada desde diferentes perspectivas, sino que ahora es uno de los tantos epicentros del proyecto MAGA encabezado por Trump para decir que Estados Unidos no va a abrir las fronteras a cualquier persona, que tendrá que pasar una serie de requisitos si es que quiere entrar a Estados Unidos en cualquier calidad, ya sea turista, estudiante y demás. Entonces, claro que tiene implicaciones no solamente hacia los estudiantes de la India, de China y de otros países, sino ahora es parejo. Todo tipo de públicos se enfrentan a un endurecimiento de fronteras cerradas, donde estamos viendo ahora una nueva era de proteccionismos, tanto en el plano comercial como ahora en el plano migratorio. Esto está empujando a un Estados Unidos a lo que es el unilateralismo, es decir, continúa mermando lo que es el multilateralismo, pero al imponer su propia ideología política, sus propias políticas públicas, como queriéndose establecer alrededor del mundo como parte de la agenda global, no es una forma de aislarse, es una forma de imponer su propia agenda tanto al interior como hacia el exterior de Estados Unidos. Y es una forma en la que estamos viendo que se está replicando a manera de espejo en países de Europa, pero pudiera ser replicado por otras naciones como grandes proyectos de nación. ¿Por qué? Porque esto responde a los neonacionalismos, es decir, estas nuevas narrativas que le hablan a la población, pero desde el sentimiento nacionalista, y tanto que llega al ADN de lo que es el patriotismo, que aunque son conceptos distintos, empiezan a converger. Y creo yo que esto no nada más es para los próximos 3 años y medio, me parece que lo retomará el proyecto MAGA de una manera muy sólida para el sucesor de Trump, para muchos años más. Difícil veo yo que este tema se saque de la agenda para Estados Unidos, y sobre todo no olvidemos que desde México esto nos afecta y nos impacta duramente, derivado a las medidas que para nosotros como mexicanos, si queremos ir de turistas o ir a estudiar o ir a invertir, pues claro que nos está impactando, porque el día a día tenemos que estar atentos a sus redes sociales para ver si hoy atacó a México o dijo que alguien es maravilloso, hermoso, precioso y que es un buen tipo o una extraordinaria persona, pero al final el tema migratorio está ahí constante en el escritorio del presidente Trump. Entonces sí tenemos que dar un punto de seguimiento a esto que está sucediendo, porque de la narrativa ya está pasando a la política pública. Ahí está la realidad, ahí están las detenciones, ahí están los cambios de timón, los cambios de reglas, los cambios de conducta, y en efecto se puede propagar o ya se está propagando. Aribel Contreras, internacionalista, te agradezco muchísimo como siempre el análisis y que nos ayudes a entender no solo lo que pasa en México, sino lo que pasa en el mundo, que finalmente afecta a nuestra región. Muchísimas gracias, Aribel, te mandamos un abrazo. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. No se vayan, están en Informe 24. Volvemos.